y seguir siendo alentado, exhortado por ti, Señor. Hoy en esta mañana, ayúdanos a que entendamos tu palabra, que la grabemos en nuestros corazones, que nuestros corazones se animen y que no salgamos de aquí igual que como llegamos, sino que salgamos con más gozo y con más entendimiento a través de tu escritura, de que tú eres el que nos cuida, Señor, de que tú eres el que nos protege, de que tú eres el que hace, Señor, que nuestras vidas vayan cambiando, Señor. Gracias te damos y por sobre todo eso te damos gracias por la salvación tan grande. Prepara el corazón de mis hermanos y el mío para poder recibir tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, abre tu Biblia en el Salmo 35. Dios, destruye a mis enemigos. Es el tema de la prédica el día de hoy. Agarra esta, mejor la de abajo. O préstenle otra. No, esas no. Préstenle una Biblia a mi hermano. La prédica se va a llamar Dios destruye a mis enemigos. Dios destruye a mis enemigos, ¿sí? Y ya por ahí veo que muchos sonrieron. Ay, sí, entonces, ¿Dios puede destruir a mis enemigos? Sí, ¿no? Muchas veces quisiéramos que nuestros enemigos fueran consumidos por el fuego del Señor, ¿no? ¿No decían aquellos buenos Boanerges, ¿sí? Aquellos jóvenes, hijos del trueno, que es lo que significa Boanerges. ¿Quieres que hagamos descender fuego, Señor? O sea, eran tremendos estos discípulos, ¿no? Y a veces muchos cristianos somos así, ¿no? Quisiéramos que nuestros enemigos fueran destruidos, ¿no? Quisiéramos nosotros ser el brazo ejecutor de Dios, ¿no? Usa mis manos, ahí sí decimos, heme aquí, Señor, envíame a mí, o sea, yo quiero ser el instrumento de tu venganza, Señor. Y eso está tremendo, ¿no? Pero entonces, ¿por qué David clama en este salmo algo así? ¿O por qué hay alabanzas que dicen, levántate, Señor, y destruye a tus enemigos? ¿Qué significa eso? Y venimos de leer, de estudiar la semana pasada acerca del refugio de Adulam, lo que había pasado ahí, cómo había llegado David. Y todos yo sé que ustedes son sumamente estudiosos de la palabra, saben cómo llega, cómo David viene huyendo de persecución, pelea, 2 intentos de homicidio, que le habían dicho que era hijo, cuando realmente no lo veían ni como hijo, ni como nada, sino que lo veían como enemigo, ¿sí? Y ahora este Salmo 35, dice aquí, ¿qué dice ahí en tu texto bíblico como título? Tal vez, no lo sé. Plegaria pidiendo ser librado de los enemigos. Por eso te digo, Dios destruye a mis enemigos, ¿no? A ver, acá entre nos, ¿a quién le gustaría que Dios, o sea, ver que sus enemigos son destruidos? ¿No? Ya le salió lo piadoso a mis hermanos. Bien, hermanos. Como dice una hermana, dice, Dios da paciencia y dame fuerza. ¿Cómo dice? Dame fuerza para destruirlo. Vamos a cambiarle lo que dice ella. Ella no dice así, ¿no? Pero Dios, no me des paciencia, dame fuerza para que yo los destruya, ¿no? Levántate, mira esos. Vamos a ver hoy esta prédica porque, bueno, ahora efectivamente Dios libera a Saúl de sus enemigos. A David. Fíjate cómo va a ir gracias. Fíjense cómo vamos a llevar esta prédica. Salmo 35. Dice la escritura. ¿Todos lo tienen? Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados
los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose, sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Wow, o sea, no quiere nada aquí David, ¿verdad? Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causas cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda. Con quebrantamiento caiga en ella. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú? Que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja. Ve, o sea, aquí David está pidiendo ayuda, está pidiendo que el Señor interceda contra sus enemigos, ¿sí? Y ahora va a poner aquí lo que sería la queja, ¿me entiendes? Lo que sería lo que están haciéndole a él a partir del versículo 11. Del 1 al 10 tú vas a ver el contexto de que está pidiendo ayuda, está diciendo, hazles esto, hazles aquello, el ángel de Jehová los persiga, que se cierren sus caminos, que las redes, o sea, después decir las trampas que ellos crearon para mí, que ellos mismos caigan en sus trampas. Ahora va a decir todo lo que de pronto le han hecho estas personas. Señor, Señor, se levantaron testigos malvados de lo que no se me preguntan. Me devuelven mal por bien para afligir mi alma. O sea, ¿de qué me sirvió matar a Goliat? Y ahora me persiguen. Y mi oración se volvía a mi seno, como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables. Y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso, como lisonjeros y escarnecedores truanes. Crujieron contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo, porque no hablan paz y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Ensancharon contra mí su boca, dijeron, ¡Ea, ea! Nuestros ojos lo han visto. Tú lo has visto, oh Jehová, no calles. Señor, no te alejes de mí. Muévete y despierta para hacerme justicia. Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Y hasta ahí, hasta el versículo 23, David está diciendo lo que le... O sea, se está acusando con Dios, por así decirlo, ¿no? Y le está diciendo todo lo que está pasando. Ahora, él va a decir esto. En el 24 dice, júzgame conforme a tu justicia, Jehová Dios mío, y no se alegren de mí. No digan en su corazón, ¡ea, alma nuestra! No digan, le hemos devorado, sean avergonzados y confundidos. A los que, aún a los que de mí mal se alegran, vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. El versículo 24 está diciendo David, júzgame a mí. O sea, ve, Señor. Ya te dije la situación, ahora tú ve lo que hay en mi corazón. Y toma parte. Y le sigue diciendo, toma parte en esto, Señor. Y en el 26 dice, cántense y alegres en los que están a favor de mi justa causa. Y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Y ahora ve, ¿qué te parece este salmo de David pidiendo ayuda porque lo liberen de sus enemigos? ¿Y sucedió? Sí, ¿no? ¿Cómo no? Sí, sí lo libró de sus enemigos. Así dice 2 Samuel 7, ¿no? Así dice 2 Samuel 7. Yo le creo a la palabra de Dios.
Sí lo libró de sus enemigos. Pero hoy quiero decirte también, mira, dentro de este contexto, muchos de los salmos, inclusive muchos de los salmos que dice David, hacen referencia a nuestro Señor Jesucristo. Porque ahora fíjate, te estaba diciendo, del versículo 1 al versículo 10, está pidiendo que se ejecute cierta situación sobre los enemigos. Pero ¿qué hombre tiene la capacidad de realmente pedirle a Dios algo así? ¿Qué hombre se te viene a la mente? Jesucristo. Claro, este salmo también está hablando de Jesucristo, ¿sí? Como toda la Biblia habla de Jesucristo. Y ahora tú y yo debemos entender que la liberación que vino hacia David es espiritual, ¿sí? Te comencé diciendo que si tú en un momento dado has tenido personas que te han herido, has tenido personas que consideras que son tus enemigos, te han hecho mal por ser cristiano, se han burlado, y déjame decirte, alcancé a ver que muchos dijeron que sí, otros que no, pero sabes, hay enemigos espirituales, o sea, hay una hueste de maldades, de gobernantes, y nos están haciendo daño, y tú crees que no. Sí. No es una afrenta contra nosotros como cristianos que estén permitidos los abortos. Entonces fíjate, o sea, ¿ves cómo va cambiando la situación de lo que te pregunté? Tú dices, a lo mejor tú pensás, no, en mi trabajo nadie me afrenta, pero deberíamos de tomar como seria afrenta el que existan abortos, el que quieran que nuestros hijos sigan un adoctrinamiento sexual, el que nos quieran quitar a nuestros hijos, que nos quieran quitar nuestro derecho de educar a nuestros hijos. Son enemigos que están ahí, ¿sí? Pero bueno, volvamos a los enemigos y ahora leamos este salmo de esta manera. Ahora imagínate a Jesús diciendo esto. Disputa, oh Jehová, contra mí contienden, pelea contra los que me combaten, echa mano el escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda, saca la lanza y cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. ¿Ves? Habla de Jesús y habla de la salvación, porque David obviamente en ese tiempo no conocía lo que era la gracia o la salvación, pero inspirado por el Espíritu Santo escribe este salmo. Sean avergonzados y confundidos los que buscaban mi vida, sean vueltos atrás, sean avergonzados los que mi mal intentan, sean como el tamo delante del viento. Y el ángel de Jehová los acose, sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Porque aquí fíjate cómo habla un poco de Judas. La conciencia persiguió a Judas hasta llevarlo al suicidio. Porque sin causa escondieron para mí su red de un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. O sea, una trampa, ¿no? Lo que le pusieron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? ¿Y qué quiero darte a entender con esto? Que si existe esta opresión contra este mundo en general y contra los hijos de Dios como tú y como yo, ¿no libró Dios a su hijo de la muerte? Entonces, Dios destruyó a sus enemigos, ¿sí? Dice la Escritura que anulando el acta de los decretos que no será contraria. Dice que los exhibió públicamente. El enemigo pensó que con la muerte de Cristo ganaba algo, sin saber que lo estaba perdiendo todo. Si es que alguna vez tuvo algo. Pero bueno, ve viendo este contexto. Vamos a ver ahora, estábamos hablando de David.
David está elevando este salmo, compone este salmo pidiendo ayuda. Tú sabes que él fue perseguido, que tuvo muchas peleas que librar. Aún antes de que fuera perseguido por Saúl, tuvo enemigos, ¿sí? Siempre tuvo enemigos desde casa. Sus hermanos lo criticaron en cierto momento cuando estaba esta cuestión con el filisteo, ¿te acuerdas? Que le decían, ¿a qué has venido? Conozco tu corazón y lo negro de él y que no sé qué, ¿no? O sea, David siempre fue como una persona que estuvo en constante enfrentamiento a la adversidad, ¿sí? Por eso te decía, no sé cómo sea tu vida actualmente, no sé qué cosas adversas hoy enfrentes. Hay personas oprimiendo tu vida, hay personas haciéndote daño. ¿Y qué hay que hacer? La pregunta ahora sería, esa persona que te hace daño, ¿hay que odiarla? ¿Hay que odiarla? ¿Y por qué no hay que odiarla? Vamos a ver ahora, ya vimos un poco, hace 8 días veíamos, David llega a la cueva, perseguido, humillado, él fue el número 1, Pablo decía, de los pecadores yo soy el primero, David podría decir, de los endeudados, de los afligidos, de los de amargura de espíritu, yo soy el primero, tanto que soy el jefe de todos ellos, ¿no? Él fue el primero que llegó así, perseguido. Vimos también el salmo que compuso en esa situación. Y va pasando todavía por más situaciones, David, hasta que finalmente aquel que quería su vida muere, ¿sí? Vamos a Primera de Samuel, capítulo 31. Dios destruye a mis enemigos. Acabamos de leer, disputa a Jehová con los que contra mí contienen, pelea contra los que me combaten. O sea, David está diciendo, ayúdame a ganar, pelea por mí. Y ahora, uno de sus enemigos de David va a morir. Los filisteos pues pelearon contra Israel. Los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en Gilboa. Siguiendo a los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisua, hijos de Saúl. Estoy en 1 Samuel 31. Primer libro de Samuel 31. ¿No les había dicho? ¿Ya están mis hermanos? Ok. Ahora voy a seguir leyendo, me quedé en el versículo 3. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros. Tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada, traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. El escudero no quiso porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos, su escudero y todos sus varones. Había muerto uno de los principales enemigos de David, ¿sí? Había David pedido, sean avergonzados, sean confundidos, la red con la que ellos quieren casarme, que ellos sean casados, ¿sí?
Si lo pudiéramos ver así, entonces estaba diciendo, Saúl quiere mi vida, tú quítale la vida, ¿cierto? ¿Qué sentirías tú de ver a tu enemigo muerto? O a lo mejor como eres más piadoso, bueno, a lo mejor no muerto, pero derrotado nada más, ¿no? Humillado. Y tú así sacando el pecho y tú así, wow, sí, eso te pasa por meterte con el Hijo de Dios, porque soy un ungido del Señor. Pastor, ¿de qué está hablando? Estoy hablando de eso, exactamente, de lo que estoy diciendo. ¿No era lo que quería David? En apariencia, bueno, digo, aquí lo está diciendo. Versículo 9 del Salmo 35 dice, entonces mi alma se alegrará en Jehová. Véngale a él el quebrantamiento sin que lo sepa él, o sea, y la red que él escondió lo prenda, con quebrantamiento caiga en ella. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. A menos que tú me expliques algo, a lo mejor yo estoy entendiendo lo diferente, pero está diciendo que quiere ver que su enemigo caiga, ¿no? ¿A qué se refiere David? ¿Será literal esto? ¿Se habrá alegrado cuando se enteró de que Saúl había muerto? ¿Quién dice que no? ¿Por qué? ¿Dónde dice que no se alegró? ¿Sí se alegró o no? A ver. ¿No? ¿Dónde dice? A ver, ¿dónde dice? Porque al final, o sea, respeta los huesos que lo llevan a sepultar y demás. De hecho, se alegra a alguien y él lo mata porque le dice, no te puedes jactar de la muerte del rey. Es que es ahí donde está el contrasentido, ¿no? O sea, es ahí donde tenemos que pedir discernimiento. ¿Tú qué harías si alguien que te ha hecho lo que Saúl le hizo a David, sabes que murió? Si alguien viene, ha venido a tu vida, te ha afligido, te ha amenazado con una pistola, te dice que no te quiere ver, ¿qué harías si sabes que murió? Porque ese Dios, o sea, la prédica es Dios destruye a mis enemigos. Ese que te está afligiendo ciertamente es tu enemigo. Como lo fue. ¿Saúl era enemigo de David? Sí, ¿no? Saúl era enemigo de David. Bueno, ambos eran enemigos. Pero Saúl era enemigo de David. No. O sea, sí. Exacto, es lo que estoy diciendo. Saúl no era enemigo de David. Pero en cierto grado sí lo era porque un enemigo te hace daño. Aunque David no tenía nada contra él, pero se había convertido en enemigo acérrimo de él. Porque le hacía daño, lo hería, lo embaucaba, ¿no? Oye, al final de la prédica vas a entender por qué te hago tantas preguntas y por qué estoy llevando así la onda esta, ¿no? La prédica. Bueno, ha muerto el rey. Ha muerto el rey. Vamos a 2 Samuel, en el capítulo 7. Ahí dice en el versículo 1, lo que te había comentado hace rato, que ciertamente Dios había librado a David de sus enemigos, perseguidores, como lo quieras tú
perra. Aconteció que cuando ya el rey, o sea, aquí ya se refiere a David, habitaba en su casa después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor o alrededor de él. Ya estaba ahí el rey tranquilo. Dios le había dado descanso. Acabamos de ver que había muerto Saúl, que yo creo que siento que es uno de los enemigos más terribles que pudo haber tenido. Porque bueno, con los filisteos siempre hubo guerras. Con los demás pueblos siempre hubo guerras. Pero estar peleado con alguien que es de tu propia nación, con alguien que es de tu familia, yo creo que es lo peor, ¿sí? Y aparte, como veíamos hace 8 días, ¿no? Que ya David no tenía a dónde ir. O sea, era tan terrible el estar siendo perseguido por el rey Saúl, que aún dentro de su propia comunidad él no podía estar. Y el rey en ese salmo que vimos hace 8 días dice, no hay quien pueda ayudarme. Yo creo que este fue uno de los peores enemigos. Uno de los peores, de las peores situaciones por las que pasó David. Porque bueno, cuando tienes problemas en algún lado, o sea, si David no hubiera tenido problemas con el rey Saúl, pues él hubiera podido estar refugiado dentro de la nación de Israel. Pero ni aún dentro de los suyos, dentro de sus hermanos, podía estar seguro, tranquilo. Así como muchas veces nosotros hasta dentro de nuestra propia familia podemos estar tranquilos. Así como también muchas veces dentro de la propia iglesia no hay amor. Hay persecución, hay distinción. La iglesia desgraciadamente la iglesia no está unida, ¿sí? Hay muchos pensamientos de hombres que la han dividido, ¿sí? La iglesia cristiana. Ya había muerto el rey Saúl, se le había dado la corona a David, inclusive Abner había dicho, voy a poner en tu mano las demás, lo que falta del reino, por así decirlo. Había peleado también contra los jebuseos en Sión. Inclusive un rey de Tiro había mandado a David tributo. Había peleado con los filisteos, había recuperado el arca, la había transportado. Todo esto había pasado y había acontecido desde el capítulo 1 de Samuel, o desde todo lo que es Samuel, el primer libro, hasta el segundo libro, y del capítulo 1 hasta el 7, donde hemos leído, habían pasado todas estas cosas, guerras, constantes guerras con los filisteos, había peleado con los jebuseos, había conquistado la ciudad de los jebuseos, que era, si mal no recuerdo, la ciudad de Jebús, a la cual después se le cambia el nombre a Jerusalén, o la ciudad del rey David, que sería actualmente Jerusalén, ¿sí? Ya había pasado todo esto, todas estas cuestiones habían pasado, y había sido librado de los enemigos. Pero ahora vamos a ver qué pasó cuando le dieron la noticia de que Saúl había muerto. Porque estamos hablando, la prédica es Dios destruye a mis enemigos. Nos introdujimos primero en el Salmo, David pidiendo por la destrucción, que caigan en la trampa, y que él se va a alegrar cuando eso suceda. Y vamos a ver qué pasa en el primer libro de Samuel, en el primer capítulo de segunda de Samuel. Aconteció, ¿todos lo tienen? Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclac. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia, y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel.
David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán y su hijo murieron. Dijo David a aquel que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? Y ahí le empieza a relatar a su manera, porque obviamente no le dice la verdad. No le dice la verdad de qué es lo que pasa. Vámonos hasta el 11. Ya le acaban de contar. Entonces David, haciéndose de sus vestidos, los rasgó. Lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las buenas nuevas, ¿dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Por eso decía que había contado mentiras o lo había contado a su manera, porque tú acabas de leer conmigo hace rato que el que se había echado sobre su espada había sido el mismo Saúl. Obviamente este hombre quería conseguir el favor del rey, del futuro rey, por eso había llegado con esta mentira. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Yacer. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anuncies en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seas tierra de ofrendas, porque ahí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Y sigue diciendo esta endecha. Pero ahora, ¿qué pasa aquí? Él había dicho en el Salmo 35 que sus enemigos cayeran en sus trampas y que él se alegraría. ¿Y por qué ahora, qué tenemos aquí delante de nosotros? Un hombre voluble. Le dice a este hombre, ¿cómo te atreviste a matar al ungido? Y el pensamiento natural de este amalecita era, yo he matado o ayudé a matar a Saúl. Seguramente David se pondrá contento de que este hombre, de que Saúl haya perecido. Llevaré esta noticia, ganaré favor delante del rey, diré que yo lo ayudé y que ahora traigo su corona y lo que le llevaba las investiduras del rey. Seguramente David se gozará con que su enemigo ha sido destruido. Porque hace rato esa era la pregunta. ¿Saúl era enemigo de David? No. David nunca vio como enemigo a Saúl. Siempre decía, Dios me libre de matar al ungido de Jehová. Pero sin embargo sí pedía ser librado. Pero entonces, ¿de qué enemigo estará hablando, mi amado hermano? Empieza a hacerte esa pregunta, ¿de qué enemigo estará hablando? Porque no se está alegrando el rey David aquí. ¿Por qué no se alegra? No sé si leyendo este pasaje alguna vez te has preguntado, ¿por qué el rey David no salta de alegría, no dice, ¿saben qué? Vamos a hacer una fiesta, no tipo el padre del hijo pródigo, no hagamos fiesta porque el que me perseguía ha muerto, ahora está libre el camino para reinar sin enemigos, tranquilos, todo, vámonos adelante. ¿Por qué no se entristeció? ¿Por qué no se alegró? Ve haciéndote esa pregunta. De Tomás, estoy seguro que al final de la prédica esa pregunta va a tener una respuesta.
Ahora quiero llevarte a otro salmo. Vamos a otro salmo. Salmo, vamos a Segunda de Samuel, capítulo 22. Yo sé que vas a decir, mi hermano está volviendo loco. Acaba de decir que vamos a un salmo y me está diciendo que vaya al segundo libro de Samuel, capítulo 22. Pero a veces es un poco de estrategia como para confrontarte a leer Biblia. Como dicen, como decíamos antes, para picudearte. ¿Sí? ¿Qué dice ahí de tu título? Cántico de liberación de David. ¿No dice en qué salmo está esto que vamos a leer? Entonces, ¿ves salmo? Hay un salmo en el segundo libro de Samuel. ¿Lo sabías o no? Pero ahora ya lo sabes. ¿Sí? Ahora vamos a ver este salmo. Habló David a Jehová, está pidiendo lo mismo, liberación. ¿Sí? Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. E inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de su oscuridad, de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes, y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la reprensión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las aguas, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Continúa el salmo. Ahora bien, como te había dicho, mira este salmo, aunque lo escribe David, dice que después de haber sido librado de la mano de sus enemigos, tiene mucho que ver con nuestro Señor Jesucristo también. Sí. Porque tú crees que las cosas que le pasaron a David pudieran provocar a ira a Dios, hacer este despliegue de que se conmuevan los cielos, de que montó un querubín, de que de su nariz salió fuego y todo esto, toda esta situación. ¿A qué te hace referencia esto, amado hermano? ¿A qué te hace referencia esto? La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos del cielo y se estremecieron porque se indignó él. E inclinó los cielos y descendió y había tinieblas debajo de sus pies. ¿A qué te hace recordar este extracto de este salmo? ¿Por qué? Cuando muere Cristo, dijo la hermana, ¿por qué pasó eso, cierto? Se oscureció, tinieblas debajo de sus pies, dice. Se conmovieron los cielos. ¿No tembló también? O sea,
habla de Dios, habla de Jesucristo. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Va a tener relación al final. Que el reino de los cielos había triunfado sobre el reino de las tinieblas, ¿sí? Dios destruye a mis enemigos. Tu enemigo será realmente aquel que te hace mal, o sea, aquel hombre o mujer que tiene un rostro, nombre, cara. ¿Ese será realmente tu enemigo? Entonces, ¿cuál es tu enemigo? ¿Cuál es tu enemigo? ¿Cuál es tu enemigo? Mira, ¿sabes por qué no se alegró el rey David de la muerte de Saúl? ¿Por qué levanta esta endecha? ¿Por qué habla esta palabra de cómo han caído los valientes? Te quise hacer ver la situación de que estos dos salmos, el 35 y el 18, hablan de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora que hemos estudiado la carta de Efesios, vemos la magnitud de este evento, de esta situación de que nuestro Señor Jesucristo muere por nosotros en una cruz, y la gran victoria sobre el reino espiritual maligno. Pero también esta victoria se refleja en hechos físicos en la tierra. ¿Qué es lo que pasó con el rey David? Fue librado de sus enemigos. Pero detrás de todo eso había una batalla espiritual. No sé si tú recuerdes que por qué tuvieron que precisamente contratar al joven David para tocar el arpa. ¿A quién? Y ahora quiero que vayamos entonces entendiendo esto. Ese es uno de los motivos por los que David no se alegra. Es uno de los motivos por los que no se contaminó el corazón de David con odio. Tal vez a ti todavía hay personas que te sigan lastimando. Tal vez a tu alrededor hay personas que te hagan daño. Pero hoy debes de saber que detrás de eso hay un mundo espiritual impulsando pensamientos, acciones, actitudes. Y que estás mal si estás odiando a esa persona. Déjame decirte que estás mal si estás odiando a esa persona. Porque entonces tu entendimiento de las cosas de Dios está así de pequeño. Si tú no puedes tolerar a alguien que te ha hecho daño, te hizo daño, estás así de chiquito espiritualmente. Porque no estás entendiendo lo que entendió el rey David. Imagínate a David, cuando te ponía todo loco el Saúl, ¿no? Yo imagino que, o sea, pues porque lo contrató, ¿no? O sea, ay, tráeme a tu hijo y me ha agradado de él, me cae muy bien, este güerito me cae muy bien. Entonces imagínate, ya de repente se desconectaba el Saúl y toca, o sea, me imagino algo así extremo, ¿no? Toca, y David, y ya entonces él, ¿no? O sea, bueno, suena risible, ¿no? Pero es que tenemos que imaginarlo, o sea, tienes que, porque si no luego, por eso lees y no entendemos. David entendía eso. Porque entonces, ahora imagínate a David así analizando así de... Y Saúl así, yo creo hasta se quedaba dormido como un bebé, ¿no? Y entonces él entendía, y obviamente sabía, ¿no? Estoy aquí, toco, porque un espíritu atormenta a mi rey. ¿Sabes qué? Por eso llegó a decir esas frases tan impactantes en la escritura. Tengo a
la mano a Saúl aquí. Dame la orden. No voy a fallar. De un solo golpe lo voy a enclavar en la tierra. ¿No le dice aquel hombre? Y le dice, no, Dios me libre de tocar al ungido de Jehová. Cuánta piedad, cuánto entendimiento, cuánto amor, cuánta comprensión de las cosas espirituales, mi hermano, está en esta frase. Porque tú lo lees así nada más, ¿no? Y dices, ay, soy bien, qué piadoso es David. Dios me libre de tocar al ungido. Pero lo que hay detrás de eso es comprensión acerca del mundo espiritual. Él entendía que esa persona estaba siendo influenciada por el enemigo. Y aquí surge una pregunta. ¿Puede un cristiano ser influenciado por el enemigo? ¿Sí o no? Fíjate lo que dije, influenciado, influenciado. ¿Cuántos a favor? ¿Cuántos en contra? A ver. Pues sí, amado hermano, claro que sí. Un cristiano, si te descuidas, si dejas que tu soberbia de repente bote, tu envidia, tu vieja naturaleza chismosa, puedes ser influenciado. ¿Qué le pasó al mismo David? Al hombre conforme al corazón de Dios. No se fue con una chiquita. Por andar de flojo. O sea, por descuidado, ¿no? Dice la palabra. Aconteció que era el tiempo en que los reyes iban para la guerra. Y este rey decide quedarse ahí. Hay que vaya Abner. Entonces este rey decide, pues, son los tiempos de la guerra, pero pues yo no voy a ir. No estaba haciendo sus funciones de rey. Como muchas veces, a veces como cristiano, no oramos, dejamos de estudiar la palabra de Dios. O la misma puede hacer que nos envanezcamos también, ¿sí? Dice Pablo, 3 veces pido que se me quite un aguijón. Y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, dice. Y un emisario de Satanás viene, me abofetea para que no se me exalte, para que no se me suba el poder de la revelación. Y muchas veces un enemigo, un cristiano puede ser influenciado. Cuando no estamos con las rodillitas en el piso, ¿sí? Una vez me quise poner muy high, ¿no? Ahí en una reunión de pastores, ¿no? Estábamos en una reunión de pastores, y yo me quise poner así como muy piadoso, ¿no? Estábamos, no me acuerdo de qué estábamos hablando, ¿no? Y me dice, le digo yo a este pastor, no, sí, nosotros tenemos que andar con los pies en la tierra, mi hermano. Y me dice, no, mi hermano, estás mal. Dice, no, pastor, estás mal. Dice, eso dicen los del mundo, siempre lo han dicho. Pero los hijos de Dios tenemos que estar con las rodillas en el piso. Y yo me quedé así, wow. Y agradecí a Dios por esa instrucción. Entonces muchas veces podemos ser influenciados, ¿me entiendes? Debemos de tener sumo cuidado. Debemos de tener sumo cuidado de no estar siendo influenciados por el enemigo. Imagínate, por ejemplo, si estamos en la prédica, estamos en el estudio, y de repente alguien contesta mal, y yo me burlo de esa persona, ¿qué crees que pueda sentir esa persona? ¿Qué creen que pueda sentir esa persona? Desánimo. O sea, la persona puesta en autoridad, se puede decir, o la persona que está dando el tema y se burla de alguien que contesta mal.
¿Les parece correcto eso? Y ves cómo sí puede ser una persona así usada, o sea, ¿por qué? Porque a lo mejor en un momento me descuidé, dejé de orar o empecé a sentir que, ay, predico bien bonito o me sé todo. ¿Sí me entiendes? Puedo ser usado, puedo ser usado. Y es lo que entendía David, que no era Saúl a totalidad el que hacía esas cosas, sino que tenía una influencia, que Saúl estaba apartado de Dios, que Saúl estaba haciendo mal. Entonces, debemos de cuidar nuestra vida, hermanos, nuestra vida espiritual, porque podemos ser usados por el enemigo. Dijeran, tanto que cuesta ganar un alma para el Señor, cuando a veces con una mala acción la podemos alejar de la iglesia. ¿Me das permiso de contar lo que me dijiste ahora que fuiste a verme? Me dejó sorprendido este varón. Por cierto, me da mucho gusto verte aquí otra vez. Porque me comenta mi hermano. Bueno, me habló primero de una situación. Bueno, ya, voy a decir todo como es. Acabo ya me dio permiso. Llegó y me pidió disculpas, mi hermano. ¿Sí? Y yo me quedé así de, bueno, o sea, no sentí yo en mi corazón que tuviera que disculparle algo, pero entendiendo la postura del corazón de él y lo bonito o lo necesario que a veces es escuchar, que te digan, sí, está todo tranquilo, o sea, te disculpo, no pasa nada, estamos bien. Y le digo, sí, hermano, te disculpo, mira, no tengo nada como que disculparte, siento, no, o sea, porque no siento nada en mi corazón hacia ti, pero sí te disculpo, o sea, todo está igual. Y luego me suelta la pregunta, oye, ¿puedo seguir yendo a la iglesia? Y me quedé así le tuve que, pero ¿por qué me dices eso? No, dices que, digo, no, hermano, ¿cómo crees? No, o sea, la iglesia es del Señor, Él la puso y yo no te puedo decir no vayas. O sea, ¿te imaginas ese momento tan importante en su vida o en la vida de cualquier persona con una situación así? Y si porfa, el favor, el pastor está mal emocionalmente, arrogantemente, y como este pastor que conocen ustedes viene de AA, y hay algo ahí que dice en AA, ¿no? Dice, bueno, mira, te invitamos a buscar tu bienestar común en otro lado. No te puedo correr de AA, pero te invito a buscar tu recuperación en otro lado. O sea, eso es arrogancia. Bueno, con todo respeto para los as. Pero imagínate, o sea, algo así, y si está uno mal parado, yo le diga, no puedes, porque por lo que sea, no puedes por esta situación, cualquier punto que tenga. No puedes por esto. Ya estoy siendo influenciado. Lo que yo tengo que entender es que la situación por la que está pasando mi hermano está en una situación espiritual. O sea, él está en una lucha. Y si yo en vez de alejarlo, o sea, si yo en vez no debo rechazarlo, que debo decir, vente, vamos, claro que sí. Hablando de muchas situaciones que cada quien ya ha podido avanzar en su vida. Si tú has logrado avanzar en tu vida, ¿eso te da la calidad de juzgar a alguien? Si tú llevas un tiempo alejado de muchos pecados, de cierto pecado, tú sabrás el pecado más fuerte en tu vida. Y ya te lograste alejar de eso y entra por esa puerta alguien y se va y vuelve a entrar y se va y entra y se vuelve a ir y comparten el mismo pecado. La diferencia es que tú ya no lo estás practicando, esa persona está cayendo y se aleja y
Tú y yo que llevamos un tiempo ya restaurados de ese pecado, ¿estamos capacitados para juzgar a alguien? No, hermanos. Lo que yo debo de ver es que mi hermano está librando una lucha espiritual. Es lo que está viendo David. Por eso no se alegra, por eso se entristece. ¿Sabes cuál es la tristeza más? Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál crees que haya sido la tristeza más grande de David? ¿Y cuál crees que debiera de ser la tristeza más grande para ti y para mí como cristianos? De ver a alguien que no se ha podido levantar y que tal vez muera sin haberse levantado. ¿Cuál crees que debiera ser la tristeza más grande? Porque esa es la tristeza que consumió a David. ¿Cómo han caído los valientes? Y se levantará esta endecha. ¿Sabes? La tristeza de David se debió a que Saúl había muerto en pecado. Debemos de tener ese entendimiento, esa piedad. Dios nos libre de juzgar. Dios nos libre de juzgar a los que no han podido librar cierto pecado. Y más bien seamos un puente. Seamos una mano amiga sobre la cual ellos puedan extender su mano y sentirse protegidos. Ven, vente. Vamos a seguir acudiendo a la palabra para que la palabra siga limpiando tu vida. Imagínate, pues obviamente tú y yo sabemos cuál es el fin de Saúl, ¿sí? Y lo que pasó con él. Y si habláramos bajo el contexto cristiano, diríamos que no tuvo salvación de su alma. Digo, probablemente, porque recuerda que Jesús después bajó y predicó a los espíritus encarcelados. Espero que ahí finalmente Saúl haya dicho me arrepiento y no. Pero imagínate que los hermanos que han caído, que siguen cayendo, ¿cuántos han preguntado por Gustavo? ¿Cuántos me han preguntado su dirección para ir a visitarlo? Estamos tan ocupados en nuestros asuntos, en nuestras cosas. ¿No crees que ahorita nuestro hermano necesita una palabra de aliento? Imagínate que en 2 días nos dijeran que algún hermano que está pasando por una situación ya falleció. Y murió así. ¿No te llenaría de tristeza eso? Bueno, ya los veo muy serios. Mira, amado hermano, a lo que quiero llevarte con todo esto. Ya vimos toda esta situación. El rey David no se alegra cuando le traen la noticia de que ha muerto Saúl. El rey David, lo has visto, que ha dicho, Dios me libre de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué has atentado contra la vida del ungido de Jehová? Le dice a este amalecita. ¿Por qué? Ha muerto y ahora él se ha puesto triste. Dice, levanten endechas, o sea, lamentos sobre Jerusalén. Y ahora todo esto se tendrá que decir. Tú sabes que David también es un prototipo de Dios, es una sombra y figura de la personalidad de Dios, del amor de Dios. Dice la palabra de Dios que
Él no se alegra de la muerte del impío, sino que quiere que viva. Eso es a lo que me refiero, mi hermano. Yo sé que tienes tus batallas, yo sé que tienes tus luchas, yo sé que hasta dentro, a lo mejor familiarmente, hay situaciones dentro de la casa donde la pareja hiere al esposo, el esposo hiere a la esposa, y son cosas fuertes. Por eso te puse ese ejemplo, ¿no? Siempre duele más cuando algo viene de papá, de mamá, de la esposa, del esposo, de los hijos, dentro del núcleo familiar. Y eso hace que aborrezcamos a esas personas, eso hace que tengamos odio hacia esas personas. Y dentro del núcleo familiar, dentro del matrimonio, a veces parece que eso nos puede hacer sentir que es irreconciliable la situación. Y empezamos a ver como enemigo a nuestro esposo, a nuestra esposa. Empezamos a ver como enemigo a nuestros padres, a nuestros tíos, a nuestros vecinos. Pero sabes, el enemigo real no es la carne. Hoy quiero cerrar con esto. Vea tu Biblia en Efesios 6:12. David, sin saberlo, había entendido lo que más tarde escribiría el apóstol Pablo. Porque no tenemos lucha. Todo lo tiene Efesios 6:12, mis hermanos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha, mi amado hermano, no es contra carne ni sangre, ¿sí? Muchas veces nuestra pareja puede estar debilitada en la fe y puede ser influenciada por el enemigo. Y si tú te metes al combate, lo más seguro es que pierdas. Si tú quieres solucionar las cosas por medio de tus propios argumentos, y aunque sean bíblicos, porque a veces queremos agarrar a bibliazos a las personas en casa, sabes que no vas a lograr nada. Dime un extracto de la escritura donde David le haya dicho a Saúl, le haya querido decir, no, pues ¿cómo eres? O sea, tú no puedes derramar sangre. La escritura dice que no matarás. ¿Dónde ves a David queriendo agarrar a bibliazos a Saúl? Lo que debes entender es lo que entendió el joven David. Esta influencia, este hombre está así porque está perturbado por un espíritu, porque está siendo influenciado por el enemigo. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, amados hermanos. Por eso al principio te dije, tenemos enemigos, tal vez hay personas que nos han herido y empieza a desarrollarse un rencor, un odio hacia esa persona. Lo que tú y yo debemos entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Tu lucha no es contra esa persona. ¿Qué debes hacer? Doblar tus rodillas. No odies a quien te daña, hermano. Eso va a provocar una raíz de amargura tremenda en tu corazón. Ora por esa persona para que sea librada de esta influencia. Combate con la oración. Combate con esto que dice aquí. Por lo demás, hermanos míos, fortaleced en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por lo tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El apresto del evangelio de la paz. ¿A qué te suena eso? El evangelio, el amor, ¿sí? La primera carta a los Corintios capítulo 13.
Amor. ¿Tienes problemas con alguien? Amor. Busca ese amor que nos dio nuestro Señor Jesucristo. El amor es sufrido, es benigno, todo lo cree, todo lo soporta. No busca lo suyo propio. Renuncia, mi amado hermano. Renuncia a seguir peleando. Tu lucha no es contra carne ni sangre. Es decir, la prédica es: Dios destruye a mis enemigos. ¿Sabes cuáles son tus enemigos? Estos que vimos en Efesios 6:12. Todas esas huestes malignas que están en los aires, como si fueran unas ondas de radio, y se meten de repente en una persona y le hacen tener un mal pensamiento, una mala actitud que daña a alguien a su alrededor. No nos descuidemos, mis hermanos. Y hoy entendamos, esa persona, si tal vez no tienes problemas, está bien, pero si un día llega alguien que empieza a hacer una lucha contra ti, esa persona, no la odies, ora por ella, para que sea liberada, para que vuelva a la relación con Dios, si es que es cristiana, y si no, para que sea ganada esa alma para el Señor. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, que aunque puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno, destruye a mis enemigos. Un pensamiento de desánimo no sería un enemigo tuyo, que te diga no vayas a la iglesia, que te diga a ver a qué horas acaba de predicar el pastor. ¿No sería un pensamiento de desánimo? Dardos incendiarios del enemigo. La fe, dice, el escudo de la fe. Tomad el escudo de la fe. ¿Cómo está tu fe hoy en día? ¿Qué cosas no están sucediendo a tu alrededor que crees que no van a suceder? Pues toma el escudo de la fe, porque el enemigo te está diciendo no puedes, tú no sirves, no lo vas a lograr, no lo estás haciendo bien. La fe, ¿sí? Mis amados hermanos, el Dios destruye a mis enemigos no se refiere a lo físico. Hoy en este día de esta prédica se refiere a lo espiritual, a lo que no vemos, a ese espíritu que venía sobre Saúl y provocaba un disturbio emocional en su mente, al grado de querer matar a alguien inocente. No sé si hoy te enfrentes a alguien así, no sé si el día de mañana te enfrentes a alguien así, mi hermano, pero debes de orar. Y sobre todo que a veces estos ataques vienen de las personas que amamos, a veces estos ataques vienen de las personas que estimamos. Entonces tengamos cuidado, mis hermanos, y entendamos algo. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es algo que entendió David, sino contra las huestes espirituales. Por lo cual, mis amados hermanos, espero que hoy tú salgas de aquí entendiendo que necesitamos tener una vida de oración, de devoción a Dios, de fe. Ponernos la armadura de Dios y dejar de pelear físicamente con las personas. Eso es muy importante. Por eso no se alegra David. Por eso no se alegra de la muerte física. Porque ese no era el objetivo. Eso no era lo importante. Yo creo que David hubiera anhelado más que Saúl hubiera sido librado de ese espíritu. ¿Qué les parece si oramos, mis amados hermanos? ¿Qué les parece si por ahí termina la